Hola, bienvenido al podcast The Message, un espacio donde escucharás muchas experiencias, enseñanzas y sobre todo, palabra de Dios, que traerán fe, ánimo y esperanza a tu corazón. Hace un par de meses atrás empecé a vivir unos problemas muy difíciles para mí. Empecé a vivir episodios de depresión y ansiedad muy fuertes. Me quitaron las ganas de continuar, la visión, la vida. Era como si yo me encontrara en medio del mar sobre una barca en la noche y que una tormenta estuviera golpeando mi barca para hundirme. Ya no era capaz de pensar con claridad. Todo lo veía oscuro. Tenía mucho temor. Me estaba ahogando. Y sobre todo, me sentía confundido. ¿Saben? En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21, hay una situación muy particular. Los discípulos de Jesús estaban dentro de una barca, atravesando una fuerte tormenta en medio del mar. Desesperados, solos, en oscuridad y con un tremendo miedo a hundirse y ahogarse, justo como yo me sentía. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has vivido algo similar? Ok, en esta historia hay dos cosas que quiero relacionar con la vida cristiana. La barca es nuestra vida y todo lo que tenemos y hacemos que nos da una aparente seguridad, y Jesús, quien es Él y lo que Él puede hacer. Entonces vemos que los discípulos salen de viaje porque Jesús los despachó cuando ya estaba anocheciendo en una barca, cruzando el mar hacia Capernaum. Y luego, cuando ya han recorrido bastante, de repente un fuerte viento, como si fuera una tormenta, arremete contra ellos. Lo curioso es que esta tormenta no es que fuera inusual, eran normales ese tipo de tormentas en esa región, porque el viento descendía a veces repentinamente por los barrancos que hay entre los montes hacia el oeste y llegando con fuerte ímpetu sobre el mar, cuya superficie está a unos 210 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Pregunta: ¿los discípulos eran conscientes de estos fenómenos naturales en esa ribera? Yo creo que sí, casi todos. Algunos de ellos eran pescadores, sabían de eso. Y esto me pone a pensar un poco. La vida cristiana está llena de obstáculos, no es fácil, pero aún así decidimos transitar ese camino angosto del cual Jesús nos habló. Los discípulos ya estaban en medio de una tormenta, alejados de la orilla, habían remado mucho, quizás se habían desviado de la ruta, aún les faltaba mucho para llegar a la otra ribera, y estaban sin Jesús, o al menos eso parecía, pero no, Él estaba con ellos. En Mateo 14, versículo 23-24, nos habla de la misma historia, pero nos cuenta un poco más, y dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Saben? Aun cuando la tempestad rugía furiosa y las tinieblas envolvían al pequeño grupo de discípulos, en realidad estaban totalmente seguros, pues en el monte Jesús intercedía por ellos. Es lo que creo, es lo que pienso. Ok, luego en el versículo 19 y 20 nos narra que los discípulos ya estaban muy lejos, envueltos por la tormenta, en total oscuridad. Quizás eran las 3 de la madrugada o más, y de repente ven a lo lejos una figura que caminaba sobre el mar. En este versículo dice que lo reconocieron como Jesús, pero aún así tuvieron miedo, hasta que Jesús les dijo en el versículo 20: yo soy, no temáis.
¿Por qué ellos tuvieron miedo cuando vieron a Jesús? Yo me hubiera alegrado, creo. Pero esto me pone a pensar en algo. En nuestro caminar sabemos que somos cristianos, que seguimos a Jesús, pero cuando llegan los problemas, muchos de nosotros la pasamos muy mal. Se nos olvida que contamos con Él y que Él nos recuerda una y otra vez: yo soy, no temáis. Finalmente, cuando Jesús los calmó, dice el versículo 21 que ellos estuvieron dispuestos a recibirle en la barca, y cuando Jesús entró en ella pudieron llegar hacia su destino. Bueno, aquí lo importante del mensaje: hay una barca, una fuerte tormenta llega y arremete contra ella, y Jesús se aparece caminando sobre las aguas. ¿Y cuál es la relación de la que les hablé? La barca es todo aquello que hacemos y tenemos, que aparentemente nos trae seguridad emocional, como un trabajo, una novia, una esposa, esposo, un proyecto de vida, cosas materiales, pero que al final, cuando llegan las tormentas, nada de eso nos va a sostener firmemente. Y saben, esta escena es estupenda, cuando Jesús camina sobre las aguas, porque yo me imagino a los discípulos en la barca siendo azotados por la tormenta, por las turbulentas aguas, y del otro lado, a lo lejos, Jesús caminando sobre las aguas. Y como alrededor de él, mientras caminaba, las aguas se calman. ¿Saben por qué? Porque Él es el gran yo soy. Y aquí es donde llega el segundo punto. Jesús, solo Él, puede andar sobre las olas de los problemas de la vida humana, porque todo se somete bajo sus pies. Y Él nos dice: yo soy, no temáis. Hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias por escuchar el podcast The Message. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón con este mensaje. Y si crees que puede edificar a otros, compártelo a tus seres cercanos o en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo mensaje. ¡Bendiciones!